Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes en sus hogares en esta antepenúltima hora de la noche. Vamos a hablar de un tema que ha estado acaparando la atención de la opinión pública nacional y de todos los medios en sentido general durante prácticamente el último año. El tema de la inhabilitación constitucional. Y para ello tenemos la presencia muy grata de cuatro prestigiosos abogados, los señores Julio Curi, Sigmund Freund, Valentín Medrano y Trajano Vidal Potentini. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. La inhabilitación del presidente Danilo Medina, ¿es la primera que se produce en la historia de la República Dominicana o hay antecedentes similares? Yo no observo, no alcanzo a ver que se pueda registrar antecedente alguno. Yo he dicho que se trata del gran desacierto de la Constitución del 2015. En modo alguno se le puede poner a una Constitución, en este caso la disposición 20ª transitoria, un nombre y apellido en un ámbito de neoconstitucionalismo, donde lo que caben a partir de lo que son los principios constitucionales es más que todo la progresividad, porque el neoconstitucionalismo precisamente proyecta eso, la reivindicación a partir de todos estos años de lucha, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, de lo que son las conquistas, y esa conquista es en el orden de la progresividad de los derechos, no solo de Danilo Medina, sino incluso del propio pueblo dominicano, con lo que es la capacidad no solo de ser elegible, sino a elegir también. Porque el derecho al voto, el sufragio, pues tiene esos dos componentes, uno activo y uno pasivo, que se estarían violentando amplia y extensamente con esta Constitución. Yo creo que eso tendrá que ser reevaluado, que eso tendrá que ser corregido en alguna oportunidad, y que tenemos nosotros que crecer, y que los partidos políticos y que nuestra clase política asimile, entienda que en modo alguno podemos en lo sucesivo hacer trajes al margen de la institucionalidad para resolver un asunto privado de un partículo en particular. Bien pudieron hacer un convenio, un trato independiente, pero no plasmar o plantear eso en la Constitución. El párrafo transitorio que establece la inhabilitación del presidente Danilo Medina, ¿sería extensible desde el punto de vista constitucional a otro expresidente de la República o no? Bueno, en el caso que han planteado, no, y debió haber sido, si vamos a hablar en el componente de la igualdad. Yo creo que Julio Curi ha desarrollado esa temática con mucha profundidad, cuando te dice, bueno, que la igualdad es entre los iguales y que debió haber sido extensivo a todos, ciertamente. Entonces no era, porque tú no puedes legislar en contra de una persona en particular, en modo alguno. Doctor Curi, mira, usted es el amo del tema. Yo creo que así como el presidente Danilo Medina estaría imposibilitado de contender ahora en el 2020, también lo estarían Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Porque hay que hacer memoria, uno y otro. Hipólito Mejía se repostuló en el año 2004 en virtud de la Constitución del 2002, que había modificado la del 1994, que no permitía la repostulación inmediata o consecutiva. En esa Constitución del 2002 se estableció el impedimento de volverlo a hacer en lo adelante si optaba por la repostulación consecutiva, y él lo hizo, ¿no? Entonces, Leonel Fernández emerge como triunfador en esas elecciones del 2004 y se repostula en el 2008 en el contexto de la Constitución del 2002, que, insisto, aparejaba como sanción la inhabilitación por el resto de su vida para ocupar esa posición en específico. Porque decía 2 periodos y nunca más. Nunca más. Entonces, habiendo recaído esa sanción sobre uno y otro, yo pregunto, ¿en virtud de qué norma constitucional pueden ellos aspirar? Miren, que ya Hipólito lo hizo en el 2012. Y lo que hemos hecho es volverle la espalda a la Constitución para, por conveniencias particulares o políticas, mirar de frente a estos procesos electorales. En buena lógica constitucional, en verdad, ni uno ni otro pueden aspirar, porque si bien es verdad que excepcionalmente el constituyente tiene el poder de retroactuar, tiene que hacerlo constar expresamente en la norma que apruebe. Entonces, ¿qué sentido tendría habilitar al presidente Medina? Perdón, si no se pudiera repostular. Para completar la idea, cuando se modifica aquel artículo 49 de la Constitución del 2002 por el 124 actual, se modifica el régimen presidencial para volver al sistema de 1994. Pero no se le levanta la sanción ni a Hipólito Mejía ni a Leonel Fernández.
Es decir, ellos quedan aprisionados en virtud de la Constitución del 2002 y nuestro Tribunal Constitucional, en más de una sentencia, esto es importante porque no se trata del principio de retroactividad, sino de ultraactividad. Yo recuerdo cuando él leía sin esos lentes. Ah, bueno. ¿Usted no lo recuerda? Principio de ultraactividad de la ley, sentencias declarativas. Esta es la sentencia 28 del 2014. En efecto, de acuerdo con el principio de ultraactividad, la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurre el acto de que se trate. Dicho principio está regulado en la última parte del artículo 110 de la Constitución, que establece: en ningún caso los poderes públicos o la ley podrá afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Este principio se fundamenta en la máxima jurídica tempus regit actum, que se traduce que la norma vigente al momento de suceder los hechos por ella previstos es la aplicable, aunque la misma haya sido derogada con posterioridad. Entonces, y ahí se establece la retroactividad, salvo el hecho de que favorezca a la persona que se encuentra en su judice. Exacto. O cumpliendo una condena. Cuando el Tribunal Constitucional, en su célebre sentencia 168, quiso determinar si la Juliana de Guiz era dominicana, no lo hizo al amparo de la Constitución del 2010, sino que volvió atrás y tomó en cuenta la Constitución del 66 para comprobar que no era dominicana ni por el jus soli ni por el jus sanguini. Es decir, utilizó la Constitución vigente al momento de ella nacer. Por eso, ese es el principio de ultraactividad. Para precisar si Leonel Fernández puede ser candidato en las elecciones del 20, hay que irse a la Constitución del 2002 y determinar si en virtud de ella quedó habilitado para optar, porque en la Constitución del 10 ni en la reforma del 15 se le levantó la sanción que recayó sobre él. Pero no hay un tribunal en la República Dominicana que sea capaz de plantearse. No, mire, don Miguel, usted me hizo una pregunta que para mí, yo tengo que diferir un poco con el amigo Julio, que para mí plantea la duda realmente y también la respuesta de esta situación. Usted preguntó, ¿y para qué habilitar a Danilo? Si hay un grupo de un sector importante, el Partido de Liberación Dominicana, que pretende habilitar a Danilo, es por el hecho de que la Constitución actual no le permite, ¿verdad?, aspirar nuevamente. Entonces, la habilitación hacia futuro, ¿verdad?, implicaría que en el año 2024, cuando él ya no sea presidente de la República, pueda aspirar por una habilitación de una Constitución que en ese momento fue modificada. Por lo cual, la posición que establece Julio, a mi entender, entraría en contradicción con eso. Porque te diré lo siguiente. No. Mira, es que la habilitación tiene que modificar el régimen presidencial actual. Danilo Medina no puede aspirar porque la Constitución prohíbe aspirar desde el poder. Y yo siempre he mantenido la posición en el sentido, porque Julio ha esbozado la teoría del principio de la igualdad, en la cual yo debo decir que no he estado de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué? Porque Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía no son iguales. ¿Por qué? Porque uno solo de ellos es que detenta la presidencia de la República. Hipólito Mejía y Leonel Fernández son presidentes de la República. Lo que la Constitución establece... Pero la Constitución permite dos y nunca más. Correcto. O sea que se puede aspirar dentro del espíritu propio de la Constitución. Correcto. Se puede aspirar desde el poder. Lo que pasa es... Y lo agotó Danilo Medina. Lo que pasa es que yo coincido parcialmente con Curi, aunque disiento en otra parte. Dice Curi, bueno, ni Leonel ni Hipólito tienen derecho. No, tienen derecho Hipólito, Leonel, pero también Danilo. Esa es la realidad. Yo lo observo, lo veo por esa parte, a partir también del planteamiento que él hace de la ultraactividad. Porque es una situación nueva. Una vez se ha modificado la Constitución, es una especie de, si fuéramos a hablar de tecnología de reseteo, donde estamos partiendo desde cero todo. Debió haberle considerado, y lo he planteado y lo he reiterado siempre, debió haberle tenido el derecho garantizado a Danilo Medina, no de la reelección como tal, de la posibilidad de una repostulación, porque ya ese componente lo decide el pueblo dominicano. Desde mi perspectiva del ego, yo interpreto el principio de la igualdad entre iguales que plantea el doctor Julio Curi, en el sentido o que los tres pueden o que los tres no pueden. Igualdad en la desgracia, igualdad en la gracia. Bueno, pero el problema no está. Es que no es el mismo caso. El problema no está con Hipólito y Leonel. Los tres no son iguales. El problema está con Danilo. El único que es presidente de la República es Danilo Medina. Pero eso no es lo que no son iguales. No son iguales, claro que sí. No. El primer test pero los otros dos lo fueron. No, los otros dos lo fueron. Usted dice, lo fueron. Pero ¿qué es lo que establece el transitorio? Y ahí es que está el problema. El transitorio establece de manera precisa: el presidente actual no podrá aspirar a un nuevo mandato. Hasta una eventualidad tiene el transitorio. El presidente actual, en el caso de que haga tal cosa. Correcto, y fue elegido. Sí. Y fue elegido como tal. No, es que no tuvo opción. Esa fue la única alternativa que le dejó el transitorio. Bueno. De aspirar en el 20 no podrá hacerlo nunca más.
Recuérdate que solo el 124 tenía que intentarlo 2 veces. Ganara o Es decir, perdiera. Ganara o perdiese. Claro, así es. Entonces, los supuestos de hechos es el primer paso del test de la igualdad. Supuesto de hecho es qué consecuencia aparejó para Danilo Medina la repostulación en el 16, no aspirar, no intentarlo Ahora, nunca más. ¿Qué consecuencia supuso o comportó para Leonel intentarlo en el 8 ahora, y para Hipólito intentarlo en el el 4? problema- Cuando que ellos dos sí pueden. Lo que pasa es que Entonces, para uno- recuerden en el caso siguiente, Hipólito Mejía en la Constitución del 2000 que él modificó en el 2004, ¿verdad? En el 2002 para aspirar en el 2004, pierde la candidatura presidencial, o pierde las elecciones y no puede volver a aspirar bajo esa elección. Es Leonel Fernández que lo habilita Mentira, con una constitución, es que no se en la habilitó. Constitución del 2008, cuando se modificó en el 2010, conjuntamente en el Pacto Azul de las corbatas azules, y habilita a Hipólito Ahora, Mejía. ¿Por una qué Hipólito pregunta. Mejía no aspira en el 2008? Una Porque no puede pregunta, aspirar en el una- 2008. ¿Cuándo se habilitó? Un tema. ¿Pero cuándo en se la- habilitó a Leonel Fernández en la Constitución del 2010? Ahora, un Tómale tema. en la mano y dímelo. Un tema. Pero claro, desde el momento en el cual tú cambiaste el régimen por el cual Leonel Fernández fue a caballero, Es lo Presidente. mismo que pasa Tengo en una Colombia. pregunta. A partir de que se cambia el régimen también doctores, queda habilitado. doctores, Para lo adelante. Doctores, tengo una pregunta interesante. Se buscó un problema entre abogados, Es decir, Hipólito Mejía se rehabilitó a sí mismo con una reforma constitucional en el 2003. 2003 o 2002, correcto. 2002, para ir en el 4. Leonel Fernández se rehabilitó a sí mismo con la reforma del 2010, Así es. porque su presidencia terminaba, su carrera presidencial terminaba en el 2012. El 12. Y ahora se le ha impedido al presidente Medina que se rehabilite a sí mismo. No, pero- Tenemos que hacer una pausa, después de ella regresamos. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso aquí en Edición Nocturna hablando con 4 distinguidos y reputados abogados dominicanos, los señores Julio Curi, Sigmund Freund, Valentín Medrano y Trajano Vidal Potentini. Estamos hablando de las inhabilitaciones constitucionales. Si se da un hecho singular que en la República Dominicana solo un líder político ha sido inhabilitado o está inhabilitado de por vida, es decir, que su carrera política ya no existe a partir del momento en que deje la presidencia el 16 de agosto del año 2012. ¿Tienen una solución o hay un camino para resolver esta situación que de seguro va a seguir siendo un tema de discusión permanente en el ámbito jurídico dominicano? Mire, yo he intervenido poco, porque yo vine aquí a tomar las cátedras de los connotados abogados. El jurista del momento, Julio Curi. Eso es lo que más me gusta del señor Medrano, ¿no? Su humildad. La objetividad. No creo que sea un dejo de humildad ni una manifestación de humildad. Ser objetivo y reconocer a cada quien sus galones, eso no te resta en nada. Honrar, honra. Ahora bien, mire, cuando llegamos previo al inicio del programa, cuando llegó Julio Curi, con la parafernalia que yo siempre le hago, el rendimiento de pleitesía, él dijo algo que fue interesante. Él le dijo, pero ¿para qué tú invitas a Valentín, que es un penalista? Con cariño. Julio y yo tenemos una relación de cariño mutuo. Y él lo estaba haciendo en broma, pero no es mentira, en cuanto a la formación básica. Sin embargo, usted sabe que la inhabilitación es un asunto punitivo. Es una sanción. Y que para que haya una inhabilitación, usted debe cometer un hecho que sea considerado como una falta, mínimo, grave. Los artículos 32 y 42 del Código Penal de la República Dominicana comportan 2 tipos de inhabilitaciones, específica y absoluta. En el caso del presidente de la República, ha debido ajustar, ha debido definir en su conducta una acción que conllevara por vía de consecuencia, como consecuencia, valga la redundancia, la sanción de inhabilitación. El presidente queda inhabilitado por un pacto de 2. Un pacto que, como usted bien ha dicho, y usted apuntó, doctor Potentini, con muchísima claridad, con una visión objetiva, jurídica y sagaz, que no puede constitucionalizarse la voluntad de 2 individuos, de dos tipos, indefectiblemente de la estatura
estatura que tengan en su momento. Eso no cabe en una concepción constitucional, una concreción de una actividad tendente a la consecución de una producción en términos constitucionales. Eso no puede caber, ¿o sí, Julio Curí? Eso puede caber. Ok, se pacta y se hace. Pero ¿qué ocurre? Ha dicho, Julio, hoy, brillante como siempre, igualdad en las desgracias, igualdad en las gracias. Pero no solamente es Hipólito, Danilo y Leonel, sino Margarita. Si usted lee la Constitución de la República, específicamente la proscripción que se crea a partir de ese desaguisado constitucional, dice que el presidente de la República no podrá ser candidato ni a presidente ni a vicepresidente. Por vía de consecuencia, en una interpretación extensiva, que era lo que decía Julio, usted se lo lleva a todos, incluyendo a Margarita. Incluyendo a Margarita. Y estamos hablando de sanciones constitucionales, ¿o no? ¿No es de eso de lo que se trata? Ahora bien, ¿existe en realidad como figura jurídica la inhabilitación constitucional? ¿Existe como tal la inhabilitación constitucional como una sanción? ¿Y existe en función de qué y por qué y para qué? Esas son preguntas que yo tengo que dejárselas a los que saben de verdad del tema constitucional, porque yo sigo siendo un penalista que hace las veces a veces de atrevido en participar y hablar y opinar con respecto a temas de gente que se formaron eminentemente en el campo de lo constitucional. Yo te ayudo entonces en esa parte. Ayúdame, yo te ayudaré. Ciertamente sí existen las inhabilidades constitucionales, aun cuando tiene un componente de carácter penal o es una de las subdivisiones, como también en el orden administrativo cuando vamos a hablar de, y se parecen o pueden devenir también, pueden devenir también en incompatibilidades. Hay incompatibilidades que en este caso es la posibilidad de dos actividades al mismo tiempo que devienen en inhabilidades alrededor de algún tema. Por ejemplo, una inhabilidad en el orden constitucional de los militares para el tema del voto, porque hay una prohibición expresa. El mismo artículo 124 tiene una inhabilidad, pero a partir de que tú has agotado lo que te corresponde, partiendo de un plano de igualdad, no nadie en particular. ¿Qué dice el artículo 124? 2 periodos y nunca más para todo el mundo, ejecutar esos 2 periodos. ¿Cuál es el primer periodo de Danilo Medina? Es claro, a partir del 2016, que es cuando se expresa el imperio de esa Constitución. Después que han agotado esos 2 periodos, ahí opera una inhabilitación o una inhabilidad de la Constitución para él y para todo el que transite ese privilegio de tener esos 2 periodos a partir de esa realidad de esa Constitución. Por eso yo he dicho, de esa nueva Constitución, y lo reitero, el gran desacierto de nuestra Constitución del 2015 es ese. Es un hierro que tendrá que corregirse en algún modo. Ahora, y corregirlo implica entonces la rehabilitación del presidente Medina. Lo que parece muy desigual y que pone a uno en desventaja frente a los otros dos es que los otros dos se han habilitado a sí mismos, incluso 2 veces cada uno. Hipólito se habilitó en el 2002 y volvió a ser habilitado como consecuencia de la aplicación de la reforma del 2010. Se habilitó en una interpretación de la Constitución de ese momento. Se habilita porque lo que dice Julio. Exactamente, se habilita en una interpretación. Para los hechos, para todos los hechos prácticos. Ahora, yo lo que creo que estamos hablando de un tema rehabilitados cada vez que se cambia la Constitución. Y solamente, pero no es así el principio de ultraactividad. No, a lo que me refiero es que eso te da a Danilo, es que no eso refuerza tu punto de vista. Perdón. Imaginemos, ¿verdad? Hipotéticamente que hoy se modifique la Constitución y el mandato se ha extendido de 4 a 6 años. Yo pregunto, ¿eso implicaría para Danilo Medina el derecho de gobernarnos por los siguientes 2 años? No, porque su mandato se configuró en virtud de la Constitución del 2015, que establecía 4 años y no más. O sea, siempre hay que remitirse al texto vigente, al momento en que se configura la situación jurídica. Pero ese es mi planteamiento, no veo sí, los 2 mandatos que agotó Leonel Fernández del 2004 al 2012. Entonces Leonel Fernández no podría ser candidato. No puede serlo. Nos hemos, digamos, hecho de la vista gorda para permitir que él sea candidato. Pero, insisto, y lo dice Eduardo Jorge hoy en unos hilos en su cuenta de Twitter, él está inhabilitado para optar constitucionalmente por otro mandato. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hacernos los indiferentes. Pero quizás en otros países esto no fuese posible. Ahora, esta es una discusión constitucional que nace de una rivalidad política. Pero ahora yo te quiero decir
que también Danilo Medina se habilitó, porque él no podía ser candidato en el 2016 y él intentó la reforma del 2015. Hay que tener eso presente. Claro, es que don Miguel, todos lo han hecho. Tomando eso que dice Julio y la pregunta que usted hacía, o sea, no es un tema de rivalidad política, es que sin lugar a dudas ha habido una situación en la cual los últimos 3 presidentes de la República han pensado en su momento de qué manera se mantienen el poder más allá del periodo que fueron elegidos. Y ese ha sido el gran problema de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hipólito Mejía lo intentó en el 2004, Leonel Fernández buscó la manera un poco más elegante de buscar sobre una reforma constitucional más amplia, pero también se habilitó. Y el presidente Medina también lo hizo en el 2015. No es un tema de rivalidad política, para mí es un tema de una visión caudillista que tienen nuestros dirigentes políticos y nuestros últimos presidentes, que pretenden mantenerse en el poder sobre la base de beneficiarse en su momento determinado de ellos detentar el poder y modificar la Carta Magna con la finalidad de permanecer más aún del tiempo que fueron elegidos. Está en discusión la posibilidad de una nueva reforma para, entre otras cosas, eliminar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que aparentemente es un reclamo de toda la comunidad política dominicana y de la sociedad civil, porque eso garantizaría... ¿Quién lo incluyó? Los Fernández. Sí, claro. ¿Quién lo incluyó? Leonel Fernández, porque lo sensato hubiese sido que incluyese al consultor jurídico, pero no a un actor del sistema penal, que evalúa jueces que también son... La otra reforma, la reforma incluiría también la unificación de las elecciones, ante el peligro que representa la posibilidad de que las impugnaciones de febrero puedan entorpecer el camino hacia mayo, ¿no? También se plantea la posibilidad de, creo que, habilitar al presidente de la República. En la situación política que estamos viviendo en este momento, sería sensato que el país se inmiscuyera o se involucrara en un proceso de nueva reforma constitucional. Debe hacerse. Yo no veo inconveniente si alcanzamos la madurez suficiente para asimilar, entender que es un imperativo, un tema como lo sería el de la unificación de las elecciones. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Bueno, estamos hablando del costo. caldo de cultivo que significa o representa eso para el transfugismo. El que pierde se guarda en su casa con una depresión 2 o 3 meses, que es el tiempo que tiene que mediar entre una u otra elección, que no tiene esperanza de más nada y que busca en sus propios compañeros la traición. Esas son gente que se van para el otro lado. Entonces eso pudiera desvirtuar la esencia, el espíritu de una competición democrática, muy entre otros tantos aspectos y fundamentos que habría que también que considerar. Yo pienso lo contrario, don Miguel. Yo entiendo que nosotros no nos encontramos en un momento en el cual pueda haber una reforma constitucional, porque estamos en un proceso de precampaña en el cual hay muchos intereses. Pero el señor Luis Abinader ha dicho que favorece una reforma a fin de que no vuelva a reformarse la Constitución. Pero él no ha dicho que en este momento. Una reforma para que él no se opone a que haya una reforma constitucional. No, por algún tiempo tal vez sería conveniente algún candado, algunas cláusulas pétreas a partir de algunos aspectos, porque no se le puede tampoco quitar, pulverizar la capacidad o la calidad que tiene un constituyente. Si me lo permiten, tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna y hemos estado hablando sobre el tema de las inhabilitaciones constitucionales y la posibilidad de que el país se inmiscuya o se involucre en la discusión de una nueva reforma. Quiero insistir en ese punto, ¿no? Porque hay diferencias de criterio. La reforma es necesaria, dicen unos, pero no es el tiempo para una reforma. ¿Cuándo sería el tiempo para una reforma? Hoy, porque tú no puedes dejar para después, por ejemplo, de las elecciones, unas reformas que requieren ser hechas para unificar las elecciones propiamente dicho. Es hoy que se tiene que hacer, pero también, miren, a mí no me gusta sumarme al populismo, todo el mundo me conoce, o sea, los que me conocen saben, no que todo el mundo me conozca, todos los que están aquí me refiero. Y yo no creo que la disminución de los miembros componentes de un órgano sea más democracia. Eso es todo lo contrario, eso es reducción de la democracia. Cuando se bajó o se redujo de 32 senadores a 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura,
democráticamente se revertió el espíritu orgánico de la elección de jueces. Ahora bien, eso de decir, por ejemplo, que la sociedad quiere muchas cosas, pero no siempre tiene la razón. Y por eso, gente como ustedes se han dedicado a hacer a veces hasta muros de contención, sin razones que se producen y de procuras que se quieren, que no aterrizan en la necesidad y la realidad de lo posible. ¿Por qué disminuir el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Usted entiende que debe estar, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados? Sí, nosotros que tenemos una propuesta, incluye al presidente y a la rectoría de la UAS para que sean 9. Pero inclúyalo. Porque en el caso, por ejemplo, del Procurador General de la República, que eso es ahora, porque antes a nadie le pareció la necesidad de la reforma, aunque algunos sí se refirieron en su momento a una tendencia en ese sentido. Pero ¿para qué? Usted está hablando del ministro de Justicia. Usted puede decir lo que usted quiera, que él participa en el ámbito penal, pero el ámbito penal no es todo lo que hay. Pero además, de la forma de la conformación, en la forma de la cosión, tenemos 2 miembros del Ejecutivo, 2 miembros del Poder Judicial y 4 miembros del Legislativo, para sumar 8 en participación igualitaria. Al final de cuentas, el del Ejecutivo va a hacer lo que dice el presidente de la República. No importa si es el Procurador de la República, el Procurador General de la República, o si es el consultor jurídico, o si es el que limpia en el Palacio de Justicia, en el Palacio de la Presidencia. No importa quién sea, porque es el Ejecutivo que se rige por un principio jerárquico, que por vía de consecuencia va a percibir y a recibir y a aceptar y a llevar a efecto las órdenes que se le dicen. Sí, pero hay un tema que es de la legitimidad, hasta primero, segundo, tercer grado, de quién le corresponde designar. Y quienes están en mejores condiciones a nivel de legitimidad son aquellos miembros de elección popular. Estamos hablando de diputados, senadores, presidente de la República y ya en un segundo rango o grado de legitimidad la Suprema Corte de Justicia, porque es fruto de una designación. Y de ahí que el procurador tendría también un problema pues mayor que es designado directamente del presidente de la República. Por eso yo estoy planteando. Los jueces no son electos. Y tiene razón también en lo que, y es un argumento muy fuerte y sólido el que plantea Julio, en el sentido de que no es posible que una persona que tenga la empatía, que tenga la sinergia, Ministerio Público con los jueces en un trabajo, un día a día, le corresponda o tenga esa posibilidad, y más aún cuando es dependiente del Poder Ejecutivo. Por eso nosotros hemos dicho eliminar al Procurador General de la República del Consejo, de la estructura del Consejo de la Magistratura, e integrar al Colegio de Abogados, que es una parte con toda la legitimidad del mundo, porque es lo que encarna los 65 profesionales, 65.000 profesionales de derecho que hay en la actualidad, y por otro lado entonces también a la rectoría de la UAS, democratizarlo para que el presidente de la República no tenga un voto doble de calidad. ¿Cuál es la legitimidad porque él lo tiene, el voto preponderante? Sí, claro, ¿Cuál es la legitimidad? tiene el voto, porque si hay un empate, su voto vale por 2. Cuando se instituye el Consejo Nacional de la Magistratura, a raíz de la reforma constitucional del 94, no existía Tribunal Superior Electoral ni Tribunal Constitucional. Por eso no hay miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura de una y otra alta corte. Deberían estar. De manera que en lugar de que sean 2 jueces de la Suprema Corte, yo abogaría porque fuese un miembro de la Suprema Corte, un miembro del Tribunal Superior Electoral y un juez del Tribunal Constitucional. Pudiera ser más atendible. Y suprimir, sí, al Procurador General de la República. Y si el presidente insiste en tener otro voto distinto al de él, que sería el del desempate, pues al consultor jurídico. Pero el procurador... ¿Pero cuál es la diferencia entre el consultor jurídico? Pero yo entiendo que no se debe y el centrar procurador ni general concentrar tanto. No, lo que pasa es que pero no se puede tampoco centrar tanto en el poder político. Yo estimo que hay que democratizarlo, hay que darle más amplitud, y por eso hablo de un representante, por ejemplo, de la rectoría de la UAS. Darle todo a la sociedad civil. No, todo no, una mínima parte, una mínima participación. Pero no vamos a seguir centrando en el componente político. En lo que pasa es que hay varios problemas en lo que plantea Trajano, porque ¿por qué la rectoría de la UAS? Dirán las otras universidades. Exactamente. Eso es un problema. ¿Por qué la que encarna más del 50%? No necesariamente, o sea, eso... Claro, porque la universidad pública... académico, o sea, definitivamente yo podría estar de acuerdo con lo que dice Julio con la inclusión de un miembro del Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. El tema que usted pregunta, lo que pasa es que la figura del procurador, a diferencia del consultor jurídico, el procurador su rol principal es interactuar constantemente
con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con el sistema judicial, a ser el jefe del Ministerio Público. Mientras que el consultor jurídico simplemente es una figura que es consultor específicamente del presidente de la República. Yo tampoco estaría de acuerdo Pero los jueces no deberían elegir jueces tampoco porque ellos interactúan todos los días, más son compañeros de Pero trabajo. recuerden que No hay deberían 75% de los jueces del Supremo que Sí, son de carrera. pero y eso se necesita- puede- eso de se puede carrera modificar. y en un esquema de Eso se puede igualdad. modificar. porque- No, ellos están en un Pero esquema estos de son igualdad. contrarios. Exactamente, tú lo sacas de ese esquema de igualdad que incluso, oye, todos los días cenan juntos, comen juntos, van a hacer la George No, porque, Land, donde van a vivir no, porque solamente prohibieron que jueces se y reúnan. No, sí. prohibieron que se Oye, reúnan jueces con fiscales, claro, ¿verdad? eso en George Land es lo que viene pronto. No, ¿dónde ustedes lo van a ubicar? Ahí solamente, hasta los delivery van a ser juececitos. Y los hijos de los jueces, juececitos, pues se van a tener que casar entre ellos. En ese raciocinio, yo no veo la necesidad de limitar la democracia. Todo lo contrario, como dice Julio, y eso lo aplaudo, aumente la democracia. ¿Qué va a hacer el presidente de la República? Solamente, supongamos que no es así, porque todo el mundo sabe que en la práctica, los de su partido que pertenecen al legislativo van a seguir esa línea. En el caso del PLD, porque usted tiene que ver la cosa con objetividad y decir las cosas como son, la línea política legislativa se traza desde el comité político. Por vía de consecuencia, la línea política tendente a la consecución de la elección de jueces se trazará desde ese hemiciclo unicameral. Entonces, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Usted quiere más participación, amplíelo, porque yo me encuentro hasta que la matrícula es poca, porque eran 32 jueces, 32 miembros del Congreso de la República los que escogían a los jueces. Eran 29 en el 94. 29 escogían a los jueces. Era más democrático. Lo redujeron a 8 personas, menos democracia, menos Pero participación. democrático entre comillas, Valentín, porque cuando un partido controlaba 24 senadores, como por ejemplo el PRD en su momento, o el PLD, podía nombrar una Suprema Corte de Justicia a su medida. ¿Y tú crees que ahora no pueden? Bueno, ahora por lo menos hay una serie de contrapesos. ¿En qué sentido? Está la oposición, representada por 2 personas, hay 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, que pueden jugar un rol de mayor contrapeso, pero delegarlo exclusivamente a una mayoría legislativa, que en un momento determinado puede fluir hacia un partido o hacia otro partido. Entonces podría ser, era lo mismo que ocurría antes. Cada senador tenía un juez. Y por eso el senador el juez de Higüey lo nombraba tal senador. El de Puerto Plata lo nombraba el senador de Puerto Plata. En los Estados Unidos, Escúcheme, ¿y ahora quién tiene los jueces? en los Estados El consejo, Unidos, o sea, ahora son los jueces de los consejeros. Antes fue los jueces del Ejecutivo, después los jueces de los senadores, luego los jueces de la Suprema Corte de Justicia y ahora son los jueces del Consejo. Porque tú estás mirando lo que escoge el Consejo, porque el Consejo no escoge todos los jueces. El Consejo solamente coge los jueces de las altas cortes. Si funciona en Francia, si funciona en España, que tienen consejo, ¿por Ahora, qué aquí no puede funcionar? se Es un tema atribuye, de representatividad. se atribuye a un presidente de los Estados Unidos haber dicho, después de haber nominado a un juez para la Suprema Corte de Justicia como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en los Estados Unidos tiene que ser ratificado por el Congreso. Dijo, espero que sea un malagradecido. Ahora, yo digo, un juez puede ser miembro de un partido político, pero uno se pregunta cuando habla de la independencia de un juez, ¿dónde está el criterio y la honorabilidad de un juez? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final. Hemos estado debatiendo aquí en Edición Nocturna el tema de la reforma constitucional para habilitar nuevamente al presidente Danilo Medina. Nos quedan exactamente 6 minutos. Bueno, el Yo le voy a dar planteamiento 1 debe ser- minuto y medio a cada uno de ustedes para que saquen su conclusión. El planteamiento- Yo se lo cedo a Julio. Bueno, el planteamiento en modo alguno nunca deberá ser una reforma constitucional para hacer tal o cual cosa con nombre y apellido, en este caso para habilitar al presidente Danilo Pero Medina. una reforma Yo he se dicho- hace con puntos específicos, ¿no? Bueno, es claro, incluso lo prevé el mismo procedimiento de los artículos 267 y siguientes, que tiene que ser una ley, planteando cuáles son los aspectos o los puntos que eventualmente serán objeto de la reforma. Ese es uno que vendría a corregir, en este caso el mayor, y lo reitero, el mayor desacierto constitucional
que se diera en el año 2015 con ese acuerdo que hizo internamente un partido político. Entonces yo creo, por otro lado, y fue también la interrogante que dejaba al final, de que los jueces, para irme a otro punto, pero es lo que se dejaba en el tapete, de que los jueces, se dice que eso debe ser parte de una especie de garantía, el que sean mal agradecidos, para que pueda ejercer todo su imperio con la institucionalidad que demanda lo que es ese ideal de justicia. Y por eso los jueces están sometidos a lo que es un estado de sujeción especial, que es la limitación de una capacidad o de un derecho en razón de una función que le corresponde o que tiene, y por eso no pueden participar en política. Eso deviene en una inhabilidad, en este caso, de naturaleza constitucional. Es en esa parte que yo quería quedarme, pero mi reflexión es esa, de que la Constitución debe ser objeto en cualquier momento, si hay una clase política que ha madurado y que se margina o que está fuera de lo que son los temas, los intereses particulares y personales que piensan en el país, porque estamos hablando solamente en el renglón de la unificación de las elecciones de 6.000 millones y de un trastorno que no conocemos, que no manejamos, de la propia democracia con lo que son las incongruencias que traen consigo el impacto de las nuevas leyes electorales. O sea, son muchos los inconvenientes, 3 elecciones, quién sabe si 4 elecciones, y todo eso pues nos lleva a llamar a un proceso de reflexión a nuestra clase política para que lo considere y se puedan poner de acuerdo. Sí, yo voy a usar medio minuto, perdón. Tú se lo cediste a Julio. Sí, el minuto completo, porque, para tomar nota del maestro. Pero en mi medio minuto solamente quiero establecer que los jueces no tienen que ser mal agradecidos. Los jueces lo que tienen que ser es objetivos, imparciales e independientes. Usted puede agradecer y sin embargo hacer la cosa como es debido. Yo no creo que... Yo no hice el planteamiento de que jueces sean malagradecidos, sino que es una característica. No, yo hice una pregunta. Sí, pero me está señalando, entonces me... Yo hice una pregunta sobre la base de una... Yo lo señalo porque usted es fue una característica que te plantean. Yo lo señalo porque usted fue mi candidato a juez. Y por eso lo señalo para reforzar lo que yo creo que debe ser la actitud que debe tener el juez con respecto a su obligación como tal. Le cedo el minuto completo. Mire, Miguel, yo entiendo que con el tema de la reforma, de que una de las grandes debilidades de la República Dominicana es la falta de institucionalidad. Nuestros gobernantes no han respetado nuestra Carta Magna en todo su ejercicio político en los últimos años, y por eso estamos viviendo lo que vivimos hoy. Entonces, sin lugar a dudas, la Constitución tendrá que ser reformada en algún momento porque hay muchas cosas que mejorarle. Ahora, no creo que en estos momentos sea lo prudente, porque el tema de la habilitación del presidente Danilo Medina medra sobre todo sobre esa posible reforma, y yo creo que envenenaría esa reforma. ¿Por qué? Porque hay sectores que no estarían de acuerdo con la reforma constitucional solamente por ese hecho. Yo entiendo que debemos que esperar mejores momentos para hacer esa situación, y en una asamblea en la cual los asambleístas son autónomos e independientes, ¿verdad?, se discutirá lo que se quiera discutir, pero el momento adecuado no es durante un proceso de pre-campaña, sino que tenemos que esperar. Para mí, el mejor momento es con un nuevo Congreso elegido en el mayo del 2020, que salga una nueva composición del Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Doctor Curi. Nada, yo creo que los legisladores gozan de plena libertad para aprobar las reformas que consideren, incluyendo la Carta Magna, porque la Constitución no establece periodo de tiempo para hacerlo, ni la pertinencia y oportunidad, eso no aparece en la Constitución. Quería aprovechar el tiempo para agradecerte a ti la invitación, y también a 3 jóvenes abogados que han estado acompañándonos aquí en el programa: Emanuel Acosta, Eliezer Quesada y Esmerly Rodríguez. El tiempo no da para más. Caballeros, muchísimas gracias. Les estoy muy agradecido por la oportunidad de discutir este tema con la amplitud, la franqueza y la inteligencia con que ustedes lo han hecho, y a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema y que hayan aprendido el hecho de que abordar el tema de la reforma no es un delito ni pone en peligro absolutamente nada en la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.